Harold Pratt trabajó incansablemente para fortalecer la ahora dividida misión mexicana. Muy enfermo ya y con una agenda cargada de trabajo que lo debilitaría aún más, fue finalmente relevado en 1938, reemplazándolo a Lorenzo Anderson. Para 1942, Arwell L. Pierce sería llamado con la tarea específica de trabajar por la reunificación de la Iglesia en México. Él era de la opinión de que simplemente el mal entendimiento había sido la causa del conflicto. Pierce escuchaba, persuadía, argumentaba, discursaba y simpatizaba. No entiendo por qué ustedes desean a un presidente de misión de sangre mexicana. Un presidente de misión es en realidad solamente un representante de la Iglesia. Él solamente está encargado de los misioneros y el trabajo de proselitismo. Lo que ustedes necesitan aquí en México es una organización de estaca. Pero no podemos tener una estaca en México hasta que estemos más unidos. Vamos todos a trabajar bajo el liderazgo de la primera presidencia de la Iglesia, fortalecer nuestras ramas y prepararnos para llegar a una estaca. Arwell L. Pierce. El hermano Pierce era un hombre muy inteligente, mucha cultura, mucha preparación. Pudo ver convencido al hermano Abel Páez para que regresara a la iglesia. Con el tiempo, los esfuerzos de Pierce dieron resultado. Jorge Alberto Smith había sido ordenado presidente de la iglesia e iniciaba su ministerio con una actitud considerada para todos los santos a través del mundo. Predicó el amor y el perdón para todos aquellos que por causa de la Segunda Guerra Mundial habían estado en bandos opuestos. Esta misma actitud afectaría a México. En abril de 1946, después de revisar los pormenores de la excomunión de los líderes convencionistas, la primera presidencia de la Iglesia cambiaba el veredicto de excomunión por suspensión de derechos, posición cómoda que permitiría su regreso a la Iglesia en forma más expedita. Con el propósito de reducir aún más las tensiones entre Lago Salado y México, el presidente Jorge Alberto Smith decidió visitar el país. Esta era la primera ocasión que un profeta visitaba a los santos en México. Mormones y convencionistas estaban orgullosos y sumamente honrados de recibir al hombre que todos los mormones reconocían como profeta, vidente y revelador. A mí me impresiona porque lo oí cuando el hermano Abel Páez de momento se levantó de su asiento y va hacia el púlpito. Entonces declara ante la congregación que Jorge Alberto Smith verdaderamente es un profeta. Fue un momento muy significativo y nuestros cuerpos temblaron de la emoción y entonces hubo la reconciliación. La conferencia en la Ciudad de México, presidida por Jorge Alberto Smith, presenció el regreso al redil de aproximadamente 1,200 hermanos de la Tercera Convención. Finalmente se levantó el profeta del Señor y dice Harold Brown como testimonio que a la mitad de su discurso ya había sonrisas de benevolencia entre los dos grupos. Y él testifica que fue en ese momento cuando se consolidó la reunificación. 2 días después, el presidente Smith visitaría el poblado de Tecalco, sede de la Tercera Convención. La gente alfombró con flores la calle que conducía a la capilla, y en ambos lados del camino, hermanos en gran número, formando valla, cantaban: «Te damos, Señor, nuestras gracias, que mandas de nuevo venir profetas». Y yo pude ver lo que era un hombre como un ángel, un hombre de Dios, y pude ver que la iglesia iba a crecer. Años después, en diciembre de 1961, la primera estaca en México fue organizada. Harold Brown como presidente, Julio García Velázquez y Gonzalo Zaragoza como consejeros. En 1983, el Templo de la Ciudad de México fue dedicado, proveyendo bendiciones tanto para los vivos como para sus antepasados. En 1994, el presidente Howard W. Hunter visitó México con la asignación de crear la estaca Contreras Ciudad de México, la número 2000 de la iglesia en el mundo. Para 1996, la iglesia en México había rebasado los 728,000 miembros distribuidos en más de 138 estacas y 18 misiones, y pronto en Monterrey, Nuevo León, el segundo templo en el país se construirá.
Los descendientes del padre Leí ciertamente están floreciendo como la rosa. Y que tu iglesia sea gloriosa como el sol, brillante como la luna, esplendorosa como un ejército en orden de batallas con sus estandartes extendidos. Es como yo he visto a la iglesia, es como la quiero ver. Y ser gloriosa significa ser muchos, estar preparados, tener capacidad e influencia en la comunidad. Mi nombre es Jorge Cureño Rivadeneira. Yo me llamo José Jiménez Tobar. Mi nombre es Amado Rojas Grés. Soy Marilena Escamilla. Mi nombre es Manelis Zúñiga López. Somos la familia Telis Ortiz. María Elena Duda de Villalobos. Mi nombre es Guillermo Bañeros Cruz. Mi nombre es Saúl Rivera. Gerardo Alfaro Serrano. Y yo doy gracias a Dios por ser miembro de la iglesia. Estableceré a este pueblo en esta tierra, y los poderes del cielo estarán entre este pueblo. Sí, yo mismo estaré en medio de vosotros. Tercer Nefi 20:22.